tal a todos amigos y amigas? Bienvenidos a otro nuevo episodio de tu podcast ¿Hacia dónde ir? Yo soy tu amigo Osvaldo y espero que este episodio sea de tu agrado y te puedas llevar algo de todo lo que aquí se diga. Sin más, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast ¿Hacia dónde ir? En donde como cada semana ya saben que trataremos de buscarle un poco más el sentido y la respuesta a la pregunta muchas veces realizada y muchas más incomprendida ¿hacia dónde ir? El día de hoy me encuentro con un amigo muy especial que cabe aclarar que es la primera vez que platicamos en persona, que nos conocemos, y les presento a mi amigo Juan Carlos Santamaría Hernández, o mejor conocido como Juan Saner. Amigo, antes que nada agradecerte por aceptar la invitación y preguntarte cómo estás. Muy bien, gracias Osvaldo, pues muy contento, muy agradecido aquí de estar presente en tu programa, te agradezco la atenta invitación y sobre todo muy a gusto aquí con tu auditorio. Qué bueno. Y mucho gusto antes que nada. No, hombre, pues el gusto es mío y de la audiencia. Licenciado en Psicología por el Instituto Veracruzano de Educación Superior, pero también músico y apasionado por la filosofía. Así es. Antes de iniciar este podcast me comentabas del tema de lo que es el tema de la composición, ¿no? Antes de la música, que ahorita más adelante me gustaría tocarlo, porque me gustaría iniciar conociendo la otra parte de Juan Saner, que digo, yo creo que más te conocen o te ubican por la parte de la música, de la parte de la interpretación, la composición. Pero yo me gustaría irme más en el pasado para cómo fue que iniciaste en el tema de la psicología. Eres licenciado en psicología. ¿Cómo surge ese gusto? ¿Cómo inicia? Bueno, muy bien, pues muchas gracias Osvaldo. Antes que nada, el hablar de la psicología para mí viene o parte desde un principio en ayudar a las personas, okay, sobre todo quien más lo necesita, y muchas veces enfocarse en las cuestiones de salud implica no solamente la cuestión física, sino también mental, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de esa parte de tener la salud mental, implica en que nos vamos a llevar en esta vida algo grato, no solamente malas experiencias, pero sin embargo, el poder sanar algunos sucesos que hemos tenido por diferentes circunstancias. Entonces, para mí surgió como un modo en el cual me gustaba ayudar a las personas. Desde chico siempre tuve la buena fortuna que las personas se acercaban a mí como un modo de que querían que los escuchara, de recibir un consejo. Y afortunadamente siempre que platicaba yo con los demás, tiempo después me decían muchísimas gracias, me sentí muy bien platicar contigo, fíjate que lo que me comentaste me orientó en esa parte que yo tenía o ese pequeño problema que se le presentaba. Y a partir de ahí siempre me dio por querer prácticamente, como dice Sigmund Freud, saber escuchar a los demás. O sea, que estas pláticas tú las tuviste antes de iniciar el tema. O sea, estas pláticas que de cierta manera te decían que había algo en ti, a lo mejor desde el hecho de saber escuchar a las personas, ¿no? Que muchas veces no hacemos, ¿no? Que realmente ahí está muchas veces la clave. Pero entonces tú desde antes de iniciar psicología ya digamos que como que tenías estas pláticas terapéuticas, por así decirlo, y ahí es donde descubriste que traías el don y aparte algo bien importante que es poder ayudar a las personas o poder ayudarlas a mejorarse a sí mismas, ¿no? Exactamente. Fíjate, tienes mucha razón. Desde que yo recuerdo que estaba yo en la primaria, o sea, las personas me buscaban, ¿no? Tanto los compañeros, compañeras. Y así se fue dando en todo ese proceso lo que era la secundaria, posteriormente la prepa. Pero cuando ya fue mi opción para buscar una carrera, no elegí otra carrera, ¿no? Pude a lo mejor haber sido docente, pude a lo mejor haber sido otro perfil. Pero, sin embargo, siempre fue mi primera opción. Busqué estudiar psicología. O sea, tú ya traías así como que el objetivo... Exactamente. Estudiar psicología. Ok, o sea que digamos que tú entras a la psicología ya, o sea, con ese objetivo de estudiarla. Exactamente. Fíjate que leía un poco de tu historia y me llamó mucho la atención la parte de lo que mencionas que es estudiar o, bueno, concentrarte también en lo que es ser psicoterapeuta humanista. Y mencionas una frase que a mí en lo personal me llamó bastante la atención, que es ayudarnos para hacer un mundo mejor. Y me llama mucho la atención porque realmente hoy en día creo que se nos olvida mucho el ser empáticos con las demás personas y parte de ahí generar una mejor sociedad, y que genere cambios. Entonces leer, cuando leí eso sobre ti y ver cómo te apasiona, a mí me llamó mucho la atención. No sé
si nos gusta es compartir cómo es esa visión que tú tienes hacia el tema de, pues, lo que dices, ayudarnos para hacer un mundo mejor entre todos. Claro, yo considero que el tema que tiene que ver con esta situación o esta frase es porque ya estamos en un planeta muy viciado. Lamentablemente nos ha alcanzado mucho el que las personas, en su gran mayoría, aunque también somos muchos los que no compartimos esa idea, es de que si no transas no avanzas, que todo es a cambio de un favor económico o viceversa, ¿no? Entonces creo que muchas veces no se necesita actuar de esa forma, sino sobre todo el que tú tengas esa mano en el corazón, seas altruista, y creo que puedes contribuir a que un mundo cambie, a que nuestra sociedad no se maneje por intereses de esta índole, sino que vea que pueda surgir algo nuevo, innovador, que la persona se motive. Y es así como yo lo creo, que eso sería un cambio en el mundo, ¿no? Claro. Sí, fíjate que ahorita que tocas eso fue uno de los principales motivos u objetivos que buscamos cuando inició este podcast, este proyecto. Porque yo siempre he sido de la convicción de que puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo compartes, entonces no sirve de nada, ¿no? Claro. Yo así lo veo. Incluso luego es bien conocido o escuchado en las escuelas que luego dicen, no, es que ese maestro sabe mucho, pero no sabe enseñar. Y a veces es cierto, o sea, de nada te sirve que tengas un vasto conocimiento si no lo sabes o si ni siquiera lo quieres compartir con las demás personas. Porque finalmente el día que llegues a dejar este mundo, todo ese conocimiento te lo vas a llevar tú. Y entonces, ¿cuál fue la finalidad de ese conocimiento? Creo yo que el poder compartir es como trascender, ¿no? El día que te vayas vas a poder dejar en alguien ese recuerdo, esa memoria. Lo que tú decías, ¿no? En algún momento a mí me decían, ¿sabes qué? Platicar contigo me ayuda mucho. Y a lo mejor el día que no estemos habrá quien haga esa mención, ¿no? Pues a mí me ayudó mucho platicar en su momento con Juan o con Osvaldo. Y ahí de cierta manera uno ya trascendió en algo a lo mejor que vemos tan simple y nos vamos a veces por lo banal, por lo terrenal y por lo humano. Leí que eres de familia católica y trayendo un poco el tema de lo que es la religión y lo que es lo que estamos hablando de poder trascender y la muerte. Para ti, ¿cómo fue crecer en un hogar católico? ¿Cómo te ayudó el tema de la religión? ¿Cómo lo viste? Hoy en día, ¿cómo te consideras respecto a ese tema? ¿Y qué relación tienes tú con el tema de visualizar la muerte? Claro, muy bien. Fíjate, interesante pregunta. Pues bueno, sí nací en un seno de una familia católica. Sin embargo, debo decirlo así, mi familia siempre ha sido muy, como dicen en este plano, abierta, ¿no? Okay. Es decir, nos consideramos que somos creyentes, más no fanáticos, y eso nos ha permitido pensar que el tema de la religión, pues es importante para el humano. Es un punto en el cual, pues, es una creencia fin, una doctrina. Sin embargo, también mucho está en lo que uno expanda su espiritualidad. Entonces, por lo mismo, yo creo que un Dios no se centra en una sola iglesia o en un solo templo. Es decir, yo creo que Dios es universal y es una masa de energía que llega a todos, se presenta de diferentes formas, y creo que al presentarse de diferentes formas, todos lo podemos percibir o entender diferente, ¿no? Claro. Entonces yo creo que nuestra materia precisamente de esto se trata en la esencia que dejemos, como tú bien lo dijiste hace rato, y que esto es lo que se va a quedar aquí, ¿no? Esto es lo que va a marcar, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de situaciones en base a nuestra espiritualidad, creo firmemente que si tú realizas alguna acción que haga un bien a otro, eso es lo que va a prosperar. Y creo que entonces, aunque tú dejes este mundo, tu alma va a trascender, ¿no? Claro. Entonces, creo firmemente que no hay una muerte como tal, ¿no? Simplemente abandonamos este mundo, pero nos vamos a otro plano en el cual probablemente, ¿no? Tenemos muchas historias. Es como una forma de transicionar, exactamente, ¿no? Pero creo que se queda finalmente tu esencia. Claro. Y eso es lo que muchos si tú haces un bien, muchos van a entender y van a conectar y lo van a seguir realizando. Exacto, vas a vivir en las memorias, ¿no? Y a lo mejor en algún punto de la generación tu nombre va a dejar por X o Y situación de sonar, pero la enseñanza va a seguir ahí per se, ¿no? Entonces, de cierta manera, vas a estar ahí, ¿no? En la memoria. No. Y fíjate cómo insisto, muchas veces nos centramos en lo terrenal, en lo humano, y se nos olvida como que esa parte. Yo tengo una frase que no recuerdo
sinceramente si la escuché o me la inventé, pero yo digo que muchas veces en lo finito, ahí tenemos lo infinito. O sea, en momentos, en pequeños detalles de la vida, a veces no nos detenemos un momentito a decir, en este preciso momento tengo todo. O sea, en este pequeño detalle, tengo todo. Tengo el infinito, ¿no? Y eso es bien importante como que tenerlo siempre en claro porque te cambia un poco la perspectiva de cómo te levantas, de cómo inicias tu día, de cómo lo vives y de cómo vives tu vida día a día. Al menos yo así lo veo. Y no te creas, o sea, no fue como que desde niño lo empecé a ver así. O sea, eso es poco. Fue después de varios momentos de incertidumbre, momentos a lo mejor en los que dices, hoy ya tengo todo y de repente te llega un golpe de realidad y no tienes nada. O sea, lo que tienes hoy, mañana no es nada. Entonces, después de varios procesos así, entender como de, ok, no es como dejar las cosas al ahí se va y lo que me venga trayendo la suerte, porque tampoco se trata de eso, pero sí es como de entender y como que en lugar de exigir, como que venir agradeciendo, ¿no? Todo lo que puedas ir avanzando día a día, yo así lo veo. Exactamente, yo considero que es como configuras tu espacio y tu tiempo y eso es lo que vas a traer, ¿no? También, es decir, eso es lo que vas a multiplicar y se va a seguir replicando, entonces claro. Es una parte en la cual pues uno se expande, ¿no? Y te abres al mundo. Sí, después de estudiar, entras a estudiar la psicología, después de estudiar el tema de la psicología para ir retomando la historia, ¿cómo fue tu camino ya por el tema, ya en el andar, en este caso ya dentro de la carrera de psicología? ¿Qué más fuiste como que descubriendo? Al terminar la carrera, ¿cómo inicias tu inserción al mundo laboral? O ya si desde antes estabas en un plano laboral que tuviera que ver con la psicología. ¿Cómo fue ese andar? Bueno, básicamente en esto de la psicología, pues es más una vocación. Okay. Muchos le dicen, nos decía un catedrático, es decir, tienes una vocación casi sacerdotal, ¿no? Ok. La diferencia es que a lo mejor en este caso no tenemos el celibato, ¿no? Pero en este caso, vamos a decirlo, esto es mucho, como es muy altruista esta profesión, no es que no haya una ganancia, sino que busca uno no lucrar. Exacto. A diferencia a lo mejor de otros rubros que van dentro de la psicología organizacional o de otra índole, en donde sí se manejan marcas, empresas. Aquí, como es el ojo clínico, vamos a ver que nos insertamos en los temas de salud pública. Es decir, tenemos que ir haciendo lo que es nuestro servicio social y toda esta situación. Y incursionamos lo que fue a nivel institucional en gobierno. Estuve lo que fue en servicio social tanto en hospitales como en escuelas. Okay. Y ahí era donde nosotros cubrimos la labor pues de apoyar a los alumnos y apoyar a los pacientes en instituciones públicas. Posteriormente, una vez que yo egresé, yo tuve la buena fortuna de entrar a una consultora, entonces donde laboraba lo administrativo. Okay. Y por esta cuestión también hice una especialidad en cuestiones de administración de recursos humanos. Ahí donde me permitió lo que fue trabajar en otro rubro de esta carrera, pero ahora de carácter de planes y programas, análisis, perfil de puestos, toda la cuestión de que o lo que tiene que ver con los recursos humanos. Okay. Y finalmente también eso nos dio la pauta que algún día me contactan y me dicen, ¿te gustaría o te interesaría regresar a la parte un tanto clínica, pero desde una vista pues más educativa especial? Y ahí fue donde yo entré lo que fue a trabajar a educación especial, sistema USAER, pero digamos subcontratado, siempre fue de carácter eventual. Es ahí donde al tiempo yo de llevar o de ejercer lo que fue mis labores, decidí iniciar por mi propia cuenta, abrir mi espacio, ser un psicoterapeuta individual, y entonces desde ahí nos hemos desempeñado en la práctica individual, Osvaldo. Ok, y dejaste de lado ya el tema de estar en estas infraestructuras, por así decirlo. No. Sigues colaborando con ellos. Exactamente. Sí, claro, al final del día es como generar un enriquecimiento, ¿no? Muy en bien. más áreas. Exactamente. Oye, qué interesante. El tema de tu consultorio, ¿lo tienes aquí también en Alto Tonga? Así es, tenemos en Alto Tonga el consultorio. Ya, entonces llevas ya un buen ratito en este tema de la psicología. Vamos a seguir en el tema para ir a adentrarnos al punto que lo veo e incluso como que siento que es realmente cómo inicia ese gusto por la música. Muy bien, muy bien. Digo, mencionas el tema de la psicología y no me cabe duda de que amas el tema de la psicología y lo que haces.
pero siento yo que el tema de la música es como que otro nivel. Digo, ahorita tú me lo vas a confirmar o negar, pero ¿cómo inicia ese gusto por la música o esa curiosidad? Me remonto prácticamente desde la infancia. Vengo de una familia apasionados a la música, a las artes, por parte ya sea de mis dos padres, mamá y papá. Y mi padre es integrante del trío Alto Tonga. Sí. Actualmente todavía siguen ellos. Sigue vigente. Sí, siguen vigente. Y entonces siempre me gustaba lo que era ir a los ensayos de ellos. Incluso luego a veces acompañaba a lo que era mi padre y mis tíos que forman parte del grupo, lo que eran las serenatas, a eventos que los contrataba. Y entonces al estar en esa cercanía, yo oía a mi padre, que es el vocalista, cómo al interpretar las canciones la gente se conectaba. Sí, sí, sí. Entonces estamos hablando eso desde la infancia, estamos hablando eso desde O sea, como que ya venía ahí impregnándose un poco el gustito primaria, por eso, ¿no? Exactamente. Y entonces, al estar en ese contacto, pues te nace esa pasión. Sí, claro. Por escuchar lo que son autores antiguos. Y de alguna manera como que te conecta en las letras, en decir, bueno, esta letra hace que la gente se ponga alegre, que se ponga nostálgica. Eso. Exactamente, ¿no? Lo que dices, a lo mejor identificar eso, no solo la interpretación, sino cómo vas a conectar del otro lado con tu audiencia y cómo efectivamente una canción puede cambiarte por completo un estado de ánimo, ¿no? Así es, ¿no? Eso es bien interesante. Leía también que para ti, dentro de tu gusto y tu avance por la música, la religión formó de cierta manera una parte, digamos, importante en la música, porque tú interpretabas dentro de las sesiones de misa, interpretabas bueno, lo que es los cantos de la misa, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Digo, ya fue un poco más avanzado. Sí, lo que pasa es que finalmente mi hermano en ese entonces, él formaba parte de una agrupación de coro religioso. Y entonces me dice, ¿qué te parecería si vas conmigo un día, ¿no? Igual y te gusta, igual a lo mejor fíjate que es bonito la convivencia, nos reunimos, ensayamos, tocamos lo que es la celebración. Sí, claro. Pero después pues tenemos también convivencias, dice, entonces es importante que pues a lo mejor ahí te puedas ir enrolando. Y sí, entonces yo acepté. Como todo, de momento inicia uno nuevo, sí, claro. No sabes si tienes esa cualidad porque nunca la has explorado. No la has explorado, no la has visto, ¿no? Y posteriormente sí, le fui agarrando el gusto, el amor a ir a tocar con ellos y así me fui integrando. Entonces estamos hablando que ahí nos reuníamos lo que era en esas tardes de ensayo, posteriormente cuando teníamos la celebración. Y así sí fueron un par de años en donde estuvimos presentes y aparte pues el gusto, ¿no? En la creencia pues decir, bueno, estamos haciendo algo bien, los chavos que nos reunimos y chavas también pues es algo sano. Sí, combinabas dos cosas, ¿no? De cierta manera lo que traías ya de las tablas del tema de la religión de tu familia y bueno, combinarlo con algo que ya te apasionaba y te gustaba como era la música y poderlos pues generar algo con esos dos, digamos, objetivos o bueno, gustos y creencias, pues generaban algo que me imagino que se sentía bastante bien, ¿no? Claro, y sobre eso también algo de lo que sucedía es que también terminamos conviviendo tiempo después de lo que eran los ensayos y las celebraciones en que nos juntábamos para tocar. Okay. Es decir, dice, vamos a, no sé, hay un cumpleaños de alguien, ¿qué les parece si ensayamos unas canciones y vamos a tocar, ¿no? O saben que se va a venir 14 de febrero, vamos a dejarle a la novia del amigo la serenata. O incluso los 10 de mayo también, ¿qué les parece si vamos a dejar a nuestras madres, ¿no? Entonces eso nos hacía que también ya fuéramos viendo qué canciones, fuéramos viendo qué otra cosa se podía sacar. Y igual lo que eran fines de año pastorelas, ¿no? Entonces ya eso nos daba como más lo creativo, lo artístico de yo puedo hacer esto, podemos sacar el otro. Y finalmente fue como nos fuimos enrolando más en este rubro, ¿no? Y al final del día todo ese tipo de eventos te daban lo que es esta experiencia, ¿no? Tablas para después a lo mejor ocuparlas en otros temas. Digo, para quienes no son de Alto Tonga, no sé si pasa en otros lugares, pero por ejemplo aquí los 10 de mayo es muy común que, como tú dices, ¿no? Varios jóvenes se junten y todos van a dejar mañanitas a su mamá, ¿no? Entonces son jornadas bien padres porque empiezan en la madrugada y ya acaban sobre la mañana, ya
ya de mañana, ¿no? En 6, 7 sí. de la mañana, después de llevarle serenata a las mamás de todos los que en ese día andaban, y que muchas veces algunos ni siquiera, pues es que traigan un instrumento, sino que realmente nada más van, cantan, pero al final del día como que esas experiencias, quieras o no, te enriquecen, te dan más experiencia y al final del día dejan algo bien importante, que es la vivencia, como ahorita que tú lo compartes, ¿no? Eso es bien interesante. Desde ahí tú ya, me queda claro que cuando estabas en el tema ya de tocar en la iglesia, tú ya tocabas lo que es la guitarra. No, fíjate que no. De hecho, yo me inicié, pues como dicen, amateur, ¿no? Ahí iniciando a experimentar lo que fue el canto, pero no tenía yo todavía el conocimiento de la guitarra. O sea, tú en la iglesia solo cantabas. Exactamente. Ok. Pero me llamaba esa atención de querer aprender, de querer pues también incursionar ahí con los demás compañeros. Y es ahí donde a través de un amigo de mi papá fue que le solicitamos, ¿no? Querer aprender a tocar la música, ¿no? La guitarra. Y así fue, con lecciones pues básicas, entré repasando y fue como nos fuimos iniciando poco a poco a decir un día, bueno, pues creo que vamos a tocar ya en el coro de esta manera. Y poco a poco fuimos en la marcha. La verdad es que también en este caso, pues no teníamos la formación de músico, ¿no? Sí, ¿no? Digamos como que la teoría como tal estricta no la existía. Era más como que lo que dices, ¿no? Ya el aprendizaje con práctica, ¿no? Muy bien. Y yo creo que eso fue contribuyendo a que poco a poco pues fuéramos tratando de perfeccionar un poco más. Sí, 100%. Y de poder ir avanzando en este rubro. Entonces así fue como la cuestión religiosa pues también se nos vino a mezclar, ¿no? A acoplar a lo que hoy en día hacemos. Oye, ¿hubo algún punto en el que a lo mejor te pasara por la mente cuando me queda claro que traías el tema de la psicología así como que objetivamente que eso querías estudiar, pero no sé si hubo en algún punto que tú dijeras, no sé, a lo mejor de cantarte a meterte de lleno a estudiar a lo mejor música en lugar de estudiar psicología, o música en ese momento, el tema de cantar y de la guitarra, lo veías más como un pasatiempo y no como algo para lo que te fueras a dedicar a futuro? No, fíjate que sí tenía esa visualización también, quizá porque lo mismo de haber estado enrolado con la música y de tener otros tíos aparte que han incursionado también en este rubro. Sin embargo, pues sí hay que hablar que lamentablemente las cuestiones económicas pues no nos favorecían en ese momento. Y bueno, no digo, vamos al paso como todos, ¿verdad? Sí, claro. Pero una carrera así pues realmente es un tanto cara. Y no había esas posibilidades uno para poderse inscribir y aparte pues ahorita a lo mejor ya es diferente, pero en ese entonces pues como que estábamos un poquito más alejados en lo que es aquí en la localidad de poder a lo mejor accesar a un conservatorio y esto, pero sí me veía reflejado, o sea, me gustan estas dos carreras, ¿no? Claro. Entonces ahí surge cuando digamos llevamos lo que fue la psicología, pero también surge la combinación de lo que son nuestras emociones cuando me vino esa parte de querer mezclar las dos situaciones, ¿no? Y fíjate cómo algo, no sé si tú, por ejemplo, cuando estudiaste a estudiar psicología, ya desde el primer momento a lo mejor pensabas en esa conexión que iba a hacer con la música, pero a lo que voy es que muchas veces uno cree que lo que vas aprendiendo en el día a día a lo mejor no va a tener relación con algo a lo que te quieras dedicar más a futuro y resulta que tienen más relación de la que tú te puedes imaginar. Yo, por ejemplo, de profesión soy contador y abogado. Realmente ninguna de las dos es así como que mis grandes pasiones. Una la estudié por compromiso social y familiar, la otra por compromiso y por necesidad laboral. Pero realmente a mí lo que me apasiona es lo que es el diseño, la creación de contenido, y otros temas. No es meramente la contabilidad o el tema del derecho, ¿vale? Pero algo que no, según a mi parecer en ese entonces, no se relacionaba en lo absoluto con temas de lo que hoy en día me apasiona hacer, pues resulta que tienen más relación de la que me imaginaba. Claro. No sé si tú desde el primer momento visualizaste ese tema de la psicología con el tema de la música, o ya fue en el camino de estudiar psicología y de seguir con tu camino hacia la música también, fue que te diste cuenta que podías tomar parte del conocimiento de la psicología pues para darle un giro completamente distinto a tu música y buscar otro objetivo que no solo sea interpretar las canciones, sino generar algo más allá a quien la escucha.
Muy bien. Bueno, es interesante esto porque sí, cuando yo estaba estudiando la psicología, yo creo que ya venía unido. De hecho, como te comentaba, estábamos todavía en lo que era el coro y seguíamos asistiendo a lo que era la universidad. Se acoplaba en este caso porque era fines de semana y entonces nos daba el chance de poder estudiar lo que era entre semana, fines de semana hacer las celebraciones. Pero sí venía siempre esa idea de yo me gustaría algún día estar en un escenario, ¿no? Me gustaría a lo mejor estar tocando en algún programa, estar de manera presencial, mucha gente. Es algo que, como lo decimos ahorita, pues a veces es, yo creo que de los misterios de la vida o los misterios que Dios hace, ¿no? Porque parece mentira, pero la cosa te va llevando una a otra. Y entonces era donde surgía cómo se iba a ir acoplando, en que, y si le ponemos a lo mejor una pequeña melodía, y primero empezaban a formarse lo que eran las melodías en tonos básicos, y venía automáticamente lo que era la letra. Entonces, cuando me daba cuenta, ya se había creado algo que decías, oye, esto pues suena diferente, esto no se ha hecho antes. Ok. Y entonces como que a veces surgía dentro de lo chistoso porque decían algunos compañeros, es que tocas lo mismo. Y es así como que ya me rechocó el sonido ese que haces, pero siempre con la idea es que a lo mejor algún día esta canción la vamos a estar escuchando en algún lado, ¿no? Claro. Entonces como que ya se venía materializando, pero todavía no llegaba hasta ese punto, sino que pasaron más años en los cuales, pues a través de vivir más emociones fue donde se fue conectando, como que terminó de conectar eso. Sí, como que al final del día todas esas vivencias que uno tiene van enriqueciendo el sentido de entender cómo se siente cuál o tal situación y puedas a lo mejor ya puedas interpretarla de cierta manera o expresarla, mejor dicho, de cierta manera, ¿no? Y que pueda conectar más. Entonces sales de la carrera, empiezas a insertar en el mundo laboral, inicias de cierta manera tu camino emprendedor con tu propio consultorio. Así es. Y a la par seguías haciendo el tema de la música. ¿En qué punto, no sé si a la fecha hoy sigas haciendo el tema de estar participando en el tema de la iglesia o ya tu tiempo ya no te da a lo mejor para poder a lo mejor tener esas interpretaciones? Bueno, hay que reconocerlo, actualmente ya no estoy en el rubro de la iglesia. Yo creo que tenemos como que etapas. Claro. Yo creo que son momentos en los cuales cumple cierto capítulo de tu vida. Sí. Y sí fue una cuestión de entre que más me saturé lo que fue en estudios académicos, que ya no me daba a veces más el tiempo, ¿no? Porque ya te ves en el modo de que, como tú bien lo sabes, pues te encargan más trabajos, más proyectos y te ves en la necesidad de que el tiempo se va reduciendo. Entonces fue cuando a lo mejor pusimos un espacio y ya nos dedicamos de lleno a lo que fue al trabajo, ¿no? Sí, pero actualmente, pues de vez en cuando se ha presentado alguna que otra oportunidad, pues claro, por supuesto, ahí estamos. Ahí. Claro, y también ahí, como tú dices, el tema de entender que todo en esta vida, pues también es a partir de etapas. Es ser bien objetivo, digo, y sin afán de a lo mejor de denigrar alguna actividad, es entender hasta cuándo una actividad te enriquece y en el momento que no lo hace, pues como dices, tienes que buscar a lo mejor el siguiente nivel, ¿no? Que es, pues, ahora sí, no quedarte, como dijeran por ahí, en la zona de confort, sino como buscar nuevos retos de aprendizajes, de experiencias y demás que te vayan enriqueciendo. ¿Cuándo fue que tú también empiezas a incursionar ya en el tema de la música, por así decirlo, de manera pues ya más en regla, más profesional, y que empiezas ya con este tema de interpretaciones y ya con miras hacia lo que era pues a lo mejor grabar un disco o ya empezar a interpretar tus temas y a lo mejor ponerles títulos, ponerles hacerlos audiovisuales y a lo mejor lo más importante que es quitarse ese miedo de... Y bueno, regresamos después de una falla técnica en nuestra cámara, como ya es habitual en cada capítulo. Le preguntaba a mi amigo Juan, antes de que se nos fuera la cámara, ¿cuándo inicias? ¿Cuándo haces este cambio para ya dedicarte, por así decirlo, de manera más profesional en el tema de la música? ¿Cómo fue que dijiste, o sea, ya vamos a ponerle nombre y forma a este proyecto? Que creo yo hay algo bien importante, al menos en lo personal, es como quitarte ese miedo de decir, vamos a empezar a distribuir ya el material y ya que empieza a sonar y que me vean y que me escuchen. ¿Cómo fue? ¿Cuándo dices, sabes qué? Vamos a dedicarnos ya en regla también, por otro lado, a este tema de la música.
Bueno, es muy interesante esta pregunta porque si nos remontamos un poco más a la cuestión de la infancia todavía y adolescencia, me gustaba pues lo que eran leer los diversos autores. Okay. Me gustaba lo que era escribir, lo que eran mis poemas, cosas así. Fue cuando ya a través de sucesos tanto alegres como tristes, que pues son capítulos de vida, tocábamos o tratábamos de escribir algo de lo que sentía. Me sentía aliviado al hacerlo. Sentía que también tenía que ser algo diferente, una canción distinta. Y eso me llevó no solamente a que fuera única, sino pues empecé lo que fue mi proceso, mis trámites de registro ante Indautor. Okay. Y eso nos llevó también a que tocáramos la puerta en la Sociedad de Autores y Compositores, a la cual pues me solicitaban lo que era mi material para poderme afiliar. Y a través de eso empieza a accesar a un catálogo ya de donde empieza tu carrera como compositor a que alguien a lo mejor te pueda interpretar. Pero, o sea, paréntesis, o sea, tú empezaste en el tema de la música primero como compositor, digamos, de manera en regla, ¿no? Exactamente. O sea, tú buscabas entonces en un primer punto quién interpretara lo que querías expresarlo. Así es, efectivamente. Okay. Y yo creía que por decir algún día una de mis canciones pues sonara en voz de algún otro artista. Sí, que a lo mejor era así como alguien que admiraras de cierta manera, ¿no? Muy bien. Y poco a poco en este caso el estar llenando lo que es el catálogo, el estar ahí constantemente, pues ya fue de la mano en que te topas ya con una producción mayor, te topas con algo que quieres realizar en orden. Pero a su vez, y agradezco aquí a mi productor, Alberto Hernández Luna, en donde me dice, ¿sabes qué? Mira, esto que estamos haciendo ya en el estudio, esto que se está grabando, pues creo que considero que es único, es un material pues original. Vamos a aprovechar el boom de las redes sociales, ¿qué te parece? Bueno, pues vamos a probar. Y es ahí donde nos iniciamos ya de una forma a entrarle a este rubro. Sí, ¿no? Ya con todo, ¿no? Ya con todo. O sea, ¿no? Desde la composición, la interpretación. Así es. Y la distribución. Muy bien, sí. Órale. Digo, ¿y cómo fue tomar esa decisión de decir, va? Bueno, lo que pasa es que, como te decía, al pertenecer a una sociedad de autores y compositores, el tema de las redes sociales está ahorita del boom, y el tema de los medios de comunicación tradicionales es un tanto, pues, si no difícil, pero sí complicado. Es decir, es una barrera que a veces se pone entre que, y bueno, hay que decirlo, ¿no? Se tiene que manejar o alguien que te patrocine, o debe estar muy bien posicionado con alguien que te pueda conectar con otra persona de los medios. Regularmente esto ya está muy competido y los autores ya tienen como o los intérpretes, mejor dicho, ya tienen sus compositores base. Entonces, a través de eso, muchas veces uno como compositor, pues tú buscas que un artista de una cierta talla pues, te interprete, pero no te fijas a lo mejor en alguien nuevo que pueda salir. Okay. Es decir, todos queremos, no sé, grabarle un tema a Luis Miguel, al Potrillo o alguien así. Pero finalmente, como dices, ya traen ellos como un su equipo, base, ¿no? Entonces, finalmente, por la misma también juntas que hemos ido a la Sociedad de Autores con diversos compositores, a los cuales también hemos conocido, pues nos dicen, ¿y por qué no buscan a alguien que apenas vaya iniciando, que pueda a lo mejor un día su tema ser un hit, ¿no? Pero es ahí donde también surgió esta cuestión de decir, bueno, ¿y si lo lanzamos nosotros? O sea, en lugar a lo mejor de buscar a alguien... Si buscar a alguien que vaya iniciando, lo iniciamos nosotros. Lo iniciamos nosotros, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor nosotros lo pegamos y no hay necesidad de buscar a alguien, ¿no? Y lo vuelves más orgánico. Exactamente. Entonces, un tema real, un tema de propia autoría, y pues en una voz de uno mismo, ¿no? Entonces, creo que de ahí fue donde surgió todo el proyecto. Y es ahí donde pudimos ir viendo lo que fue el mercado, el género, y a su vez pues poder tratar de llegar a todos los escuchas, pues sobre todo en algo que les interese y les mueva con sus emociones, que es ahí finalmente. Muy, muy interesante cómo se da la historia de que te decidieras a entrar a esta parte ya de la interpretación, y como curioso, ¿no? O sea, tú iniciaste por un tema distinto, por así decirlo, de la interpretación, y al final la suma de varias situaciones pues acabaron decantándose en que tú solo las interpretaras. Y aquí un punto bien importante, ¿no? Y yo creo que ventaja que tú tienes, que es el hecho de contar con las aptitudes
para poder desarrollar esa actividad, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, si yo a lo mejor soy un muy buen compositor, pero realmente no tengo el talento, no tengo la voz, no tengo ni... A lo mejor, por así decirlo, el tema de la guitarra lo pudieras desarrollar a lo mejor a través de la disciplina y mucha práctica, si no traes a lo mejor el conocimiento nato per se. Pero la voz yo creo que es, si no imposible, muy, muy, muy difícil de lograr un registro de voz si es que no tienes las cualidades, ¿no? Entonces, ahí una gran ventaja tuya fue que tenías y tienes esas cualidades para poder desarrollar e interpretar tus temas. ¿Cómo fue ya empezar a interpretar tus temas y ahora saber que en lugar de escribir para alguien más o con la ilusión de que tus temas pudieran ser interpretados por algún gran intérprete, por así decirle, ¿cómo fue? ¿Cambió para ti la forma en la que componías tu música? ¿A cuando ya te diste cuenta que la ibas a interpretar tú? Bueno, de entrada, creo que sí hay mucho cantante, pues, muy virtuoso. Creo que hay mucho cantante, pues, estudiado, incluso de algunos institutos, universidades. Pero creo que aquí lo fundamental y en base al humanista que soy es no tener ese miedo a interpretar. Yo creo que a veces no es que podamos tener una gran voz, sino que tengamos esa actitud de sacarlo adelante. Es decir, yo creo que cuando uno se para a uno y dice uno lo que siente, creo que todo fluye. A veces es el permitirse fluir en esto. Entonces, yo sí te puedo decir que esto sí cambia porque parece mentira, te da otra forma de contemplar la vida, te da otra presencia entre los demás. En el sentido de que cuando tú empiezas a decir lo que sientes, todo parece que se conecta, ¿no? Sí, no, son momentos bien catárticos, la verdad. Entonces, lo que yo te pudiera decir que ha sido interesante, el hecho de que, pues la verdad, si te comenté los inicios, íbamos más a ese rubro de ser un compositor para alguien más. Y ahorita cambia en el sentido de que vamos haciendo la música, te van dando las pautas, voy en cualquier lado escribiendo temas, siempre porto mi libreta. Es algo chistoso porque en los videos que los has visto, sí, claro, siempre aparece la libreta, es que es parte de mi vida, o sea, a donde quiera que me mueva, estoy escribiendo. O sea, que digamos que la libreta es como tu proceso de ir encapsulando todas esas ideas que vienen a tu mente. Exactamente, ¿no? Todo lo que vamos ahí viendo, lo que vamos sintiendo, estamos en algún lado y enseguida, ¿no? Y finalmente, uno de los momentos en los cuales yo me fusiono para hacer esto, música con la letra, es precisamente de noche, ¿no? Yo soy muy nocturno y es ahí donde todo lo que escribí en un día o que fui viendo, vamos cuadrándolo y vamos haciendo, ¿no? Es interesante porque a veces de la nada llegan las letras. Y yo creo que es donde tú me dices cómo cambia todo esto, pues es la forma en cómo yo te lo puedo transmitir ahora. En que de momento a veces te das cuenta y ya estás tarareando una canción y al rato estás conectando con a ver, vamos a ver esta parte. Y creo que siempre va a formar una historia de vida, ¿no? Entonces es lo que tenemos. Sí, ¿no? Y hay algo bien importante. Dicen que la motivación como el amor llega cuando menos te lo esperas, ¿no? Así es. No sé si a ti te pasa igual, pero yo a partir de que inicié este proyecto, de repente todo lo que hago no es como que me centre en ver qué puede salir para el podcast, pero sí como mi subconsciente, o sea, en cualquier momento, ante cualquier situación, cualquier frase, cualquier comentario, de repente lo conecta mi cerebro con este proyecto y dice, eso puede ser bueno para platicarlo en el podcast. O esta persona puede ser alguien interesante para poder platicar, ¿no? Entonces, todo el tiempo traigo así como que en mi subconsciente el chip de ver qué contenido que me voy encontrando en mi día a día puede ser ahí de funcionar para retroalimentarme en este podcast. No sé si a ti te pase lo mismo en el tema de la música, de que traigas, digo, además de como dices, de repente puedes estar a lo mejor en el trabajo y algún sonido que generaste se te conecta y puedes decir, oye, esto me puede servir. Pero no sé si ya también aparte traes así como que el subconsciente de qué te puede servir para hacer tu música. Claro, de hecho sí, cada día pues estamos más abiertos a las nuevas posibilidades, a las nuevas, rubros musicales, pero yo creo que aquí siempre ha sido en esa parte de esa originalidad, en donde de momento estás viendo algún programa de televisión, estás leyendo algún libro y como que surge y te conecta la idea, ¿no? Entonces, pero conecta con lo que ya traes. Exactamente, ¿no? Y entonces es chistoso porque ahorita que lo acabas de decir, incluso soñando a veces también eso ha sucedido,
en donde como que está uno soñando y como que si viniera parte del sueño y te conecta con algo, cuando despiertas el otro día, fíjate, vamos, ¿no? Sí, Y enseguida a tomar, ¿no? Sí, es lo que te dice, en el momento que te levantes a tomar. Y es como curioso, platicaban en podcasts anteriores con alguien que está estudiando el... ¿cómo se llama? Bueno, es psicología, pero ya del tema cerebral. Y me comentaba que muchas veces, bueno, aunque pues aparentemente el cerebro es un músculo bien interesante porque, por ejemplo, nosotros vamos a descansar, pero nuestro cerebro realmente él sigue trabajando, ¿no? Y entonces como a veces nos vamos a dormir con cuestiones de trabajo, con cuestiones de problemáticas y de repente sin explicación a veces no nos detenemos a pensar un poco cómo es ese proceso que nosotros cuando despiertas dices, o sea, estás en el baño o algo y de repente como que te llega así la eureka de decir, oye, este problema que ayer tenía, creo que lo puedo solucionar así. Y resulta que sí. Y no es suerte, sino que en realidad nuestro subconsciente está trabajando en eso que no puede dejarlo ahí como inconcluso. Lo que tú dices, ¿no? Entonces llega esa lucecita de creatividad y tienes que tomarla en ese momento, ¿no? Así es, porque si no la tomas en ese momento, así como llegan las ideas, se fugan. O pierde su esencia, exactamente. ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, ya no, es lo mismo que a lo mejor en ese momento conectabas. Y hasta como que te genera un conflicto. Frustración, sí, ¿no? Ajá, yo trataba de recordar, pero ya no ha sido, ¿no? Entonces, tiene que ser en ese momento. Entonces, esa libreta se convierte, al menos para mí, como parte, ahora sí, fundamental, como si fuera una parte de mi cuerpo, ¿no? Claro, como una extensión. Exactamente, ¿no? Porque al final del día, y aparte el hecho de que tú lo escribas y lo transmitas, te ayuda a conectar más rápido. Digo, yo, por ejemplo, mi proceso para este podcast es desde que platico con el invitado, puedo conocer parte de su información, la transcribo de lo que me envían a la forma que a mí me gusta, lo transcribo. Por ejemplo, contigo, el día que me mandaste tu información, la transcribí. Ves que tuvimos que cambiar la fecha, sí. Pero desde ese día que yo tenía, digamos, ya como mi storytelling, no lo cambié y realmente ya no lo volví a abrir hasta el día de hoy. Pero es bien curioso cómo yo al abrirlo en automático me recuerda por la forma en que ya lo tengo sistematizado de hacer. Ya no tuve que, digamos, como que el día de ayer darle una repasada, sino que yo sabía que en el momento que abriera el storytelling ya iba a saber más o menos yo cómo en mi mente me lo había imaginado y cómo iba a hilar cada parte, ¿no?, de la conversación. Claro. Me imagino que para ti, con tu libreta y con la forma en la que vas encapsulando de cierta manera esos momentos de creatividad, pues pasa lo mismo, ¿no? Claro que sí. Pues fíjate que esto se convierte así y a su vez se vuelve una parte de la filosofía de vida, ¿no? Porque a veces ha surgido en las situaciones como ahorita que estamos platicando y de momento, a ver, repíteme lo que dijiste porque eso ya me conectó con esta parte y vamos así prácticamente a trazar algo, ¿no? Entonces se vuelve una historia en cada conversación. Sí. Que también eso te va a ayudar a conectar y a fluir, ¿no? En esto que se está diseñando, ¿no? Pero sí, yo fíjate que hago mucho énfasis siempre que me gusta que las pláticas, las primeras las que tenemos en el podcast, sean realmente espontáneas, porque pienso y creo que si no ya dejan de tener la esencia que tienen. Lo mismo pasa con las ideas, como tú dices, en la música, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con algo tan sencillo como ver a alguien caerse, digo, no es por ser, pero te da risa, ¿no? Te causa risa. Y de repente si dices, oye, ¿sabes qué? Vuélvete a tropezar para que te graben, ya pierde la esencia. Ya puede ser a lo mejor hasta molesto algo que en un principio era gracioso, ¿no? Así es. Y lo mismo pasa con las ideas. Te dan frustración y si las forzas, acabas convirtiéndolas en algo que ya realmente a lo mejor ni te acaba gustando, como tú dices. Sí, ¿no? Ya se vuelve muy, como dicen, pues ya no tan espontáneo, sino ya algo fingido, ¿no? Sí, y como todo, ¿no? A fuerza, ni los zapatos dirían por ahí. Claro, no. Pues bien, amigo, ¿cómo fue ya en este andar de la música tu experiencia de grabar? Digo, para los que nos escuchan y nos ven, tú ya cuentas con tu primer EP que se llama Crónicas de una Sesión. Así es. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo decides ya grabar este EP? ¿Qué tanto trabajo te llevó? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Bueno, pues sí, es un trabajo de mucho tiempo, muchos años, porque incluso ahí están algunos temas que se escribieron hace pues prácticamente 10 años. Okay. Entonces, en esa idea de renovarlos, de perfeccionarlos,
Pero sí les puedo decir a tu auditorio y a ti que ha sido mucho tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Definitivamente. Entonces, este EP sale con todo ese gusto y ese afán de hacer algo diferente, de cambiar a lo mejor las cosas, quizá hacer una música pues original, distinta, que guste a grandes y a pequeños. Y entonces hay algo bien chistoso porque en algún momento me tocó ver a una niñita cómo interpretaba el tema. No inventes. Y entonces eso fue algo que me llevó mucho, me dio mucho gusto porque quiere decir que si le conectó ese tema y lo cantaba y pedía que lo repitiera, es porque entonces vamos por ese rubro, ¿no? Entonces esto de entrar lo que son a Crónicas de una Sesión precisamente se basa en una historia que he llevado varios capítulos. Sí, no, hombre, pues me dices que la composición nos llevan desde hace 10 años, pues sí, retrataste yo creo que algo bien interesante. Así es, ¿no? El que tú vayas llevando un proceso, en cada tema se muestran las emociones como han venido, se muestra también etapas en donde tú bien los decías, a veces hay ese agobio, esa ansiedad, claro, por lo que vaya a suceder, ¿no? Pero finalmente se desprenden 5 temas, ahorita en el momento en lo que estamos todavía trabajando otros más. Es decir, en donde ha sido todo un gran trabajazo de no solamente aquí de su servidor, sino de la producción que está alrededor también, ¿no? Sí, claro, porque pues, digo, tus temas ya incluso algunos tienen hasta video musical y la verdad sí, claro, que, digo, yo te conocía ya digamos, ya había tenido el gusto de escuchar uno de tus temas. Y para esto, dentro de este proyecto, platicando con mi esposa, me dice, oye, ¿por qué no invitas a Juan Saner? Él me dice eso. Yo, sin saber, digo, yo ya te digo, había escuchado tu canción, había visto tu video, la verdad me pareció muy interesante. Y de entrada las locaciones se me hacían familiares, pero son de esas, realmente la vi así de las que te van pasando como sugerencias y no me detuve a ver más. Me llamó mucho la atención el tema, pero esas que estás en el trabajo y se te va la onda, ¿no? Ya me dice mi esposa, oye, ¿por qué no invitas a este chavo? Mira, es músico, toca la guitarra, trae buena música, y en eso buscándolo dentro de tu perfil me aparece ese video. Digo, yo ya lo había visto y sí se me había hecho ya bastante sorprendente el tema de tu producción audiovisual, tengo que decirlo y reconocerlo. La verdad es un trabajo muy, muy, muy interesante, muy padre, digo, y para quien no lo ha visto les recomiendo que vaya a su canal de YouTube porque la verdad no se van a arrepentir. Eso es, como tú dices, es algo distinto, la verdad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esos procesos? Pues fíjate que bien padre, porque bueno, como ya lo decimos, fue todo unos años que nos llevó, pero ya el hecho de estar enfrente de un escenario, la cámara, buscar las locaciones, pues al final del día se terminan en experiencias, en anécdotas. Sobre todo en la última convivencia que tuvimos con la producción, decir, vamos a celebrar, vamos a hacer una fogata y vamos ahí a festejar las grabaciones que hicimos. Fue muy agradable el saber que nos hicimos amigos todos. Fue como una gran familia. Y después recordando los episodios en cómo se grababa, en cómo era subir a la camioneta, en todas las cuestiones, sí. Pues finalmente te deja un sabor muy agradable, ¿no? Y acaba a lo mejor por darte mayor motivación o incluso hasta anécdotas que más adelante las vayas conectando con más creaciones, ¿no? Exactamente. Sí, eso es eso es bien chistoso en el sentido de cómo se crea como un círculo, ¿no? Así es. O sea, tú avanzas, creas algo y eso que creaste y avanzaste te dejó una enseñanza que ahora la quieres transmitir, ¿no? Y se va así como generando, ¿no? Así y es bien padre. Digo, a mí me pasa en estos espacios que pues cada uno me va dejando algo bueno y algo, por así decirlo, malo, en el sentido de que me da enseñanzas, ¿no? Digo, hace un momento nos falló la cámara, te decía que en videos anteriores pues no tenía la experiencia de prever esos errores y pues ya cuando me daba cuenta el invitado ya se había ido y revisaba el material en casa y resultaba que me faltaba media hora de video y ya son cosas que dices, bueno, son malas, pero te dejan una enseñanza, no te dejan que aprender. Y ya, por ejemplo, ahorita pudimos prever que la cámara ya había dejado de grabar, hicimos una pausa y podemos continuar. Creo yo que eso es bien importante, como que tomarlo en cuenta así, ¿no? O sea, a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Claro, por supuesto, Osvaldo. Oye, dentro de toda la creación del álbum, y digo ya de manera general, para ti la música ¿lo ves como una forma también de expresarte a través de tu música? Sí, así es. ¿Sí? Fíjate que sí, yo creo que
que muchas veces se nos ha instalado en guardar lo que son las cosas, en callar. Y yo creo que en la música encontramos a veces emociones en donde nos alienta a decir, ¿no? Para mí es una expresión que busca ser, en este caso de manera asertivo, conectar con las personas, pero sobre todo con lo que están viviendo. Entonces por eso es que yo busco que cada composición sea algo que la persona viva, que la persona sienta. Y como vuelvo a repetir, ahora a lo mejor ya no voy a hablar de la pequeñita, pero sí he tenido algunos, pues ahora sí, seguidores que me han escrito, me han hecho sus comentarios en las redes sociales, en donde me dicen que ese tema les fue muy agradable porque están viviendo esa situación, porque se sienten enamorados o porque a lo mejor sienten esa etapa de nostalgia, ¿no? Pero que a lo mejor en este tema encuentran esa, vamos a decir, acobijo, ¿no? Sí, o la capacidad a lo mejor de verbalizar algo que sientes y no encuentras así como que porque digo, ¿cuántas veces no nos ha pasado, y hablo de manera personal, que tenemos un sentimiento que de repente decimos, o sea, ni siquiera sabes lo que es, o sea, tienes un sentimiento y ni siquiera sabes cómo explicarlo, y de repente a través de una canción, a través de una lectura, a través de una imagen, dices, lo conectas, ¿no? Dices, o sea, esto que siento se conecta en esto y así lo siento, ¿no? Entonces siento que a veces la música te ayuda, es como el facilitador para expresar y decir, oye, esa canción describe exactamente lo que yo siento o ese sentimiento que tengo, y muchas veces lo que mencionas, ¿no? Que le ayudes a la gente a verbalizar eso. Y fíjate que fue interesante porque recibí un mensaje vía inbox en donde me agradecía un seguidor porque el tema lo ocupó en una cafetería para pedirle matrimonio a la que actualmente es su prometida, ¿no? Entonces, wow, quiere decir que... O sea, ya trascendiste en momentos icónicos de alguien, ¿no? Yo le dije, no, pues es un honor, muy agradecido. Digo, ya esperamos por ahí nos manden la invitación cuando se haga lo que es la boda, ¿no? Sí, pero sí fue algo muy interesante el recibir un mensaje así de agradecimientos que yo me quedé. Entonces, para mí pues es un honor que las personas... Sí, y más para un evento de tal magnitud, porque de cierta manera es como decir, o sea, vas a formar parte, o sea, ya formas parte de entrada de alguien, de decir, para mí esta canción es la más especial, o una de las más especiales, porque la voy a ocupar para un momento pues muy especial, ¿no? Que sí, efectivamente. Pedir matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, ese proceso de cierta manera de buenos comentarios pues ayudan a alimentar eso que hace que día con día tú quieras seguir creando más contenido. Así es. Caso contrario, no sé si ya te ha tocado la mala fortuna de a lo mejor de lidiar con lo que pues bueno es los malos comentarios, o como dirían los jóvenes, el hater. Sí, sí, claro, ¿ya te ha tocado lidiar con eso? Sí. ¿Cómo lidias tú, por ejemplo, con el tema de los comentarios? ¿Lees todos? ¿Cómo los tomas? Bueno, pues el primer lugar es, creo que es una crítica constructiva, ¿no? Claro. Yo creo que así podemos ser del agrado de muchos y también de desagrado de miles. Sí. Entonces yo creo que el primer paso aquí pues es no sentirse ofendido, ¿no? Yo creo que tenemos todos derecho a pues a expresar lo que nos gusta, no nos gusta. Entonces, cuando es eso y cuando he recibido esos comentarios, pues les agradezco. Créeme que es bueno, esto te va a ayudar a que a lo mejor no te instales o te quedes en una sola parte. Claro, pero digo, es bien interesante, o lo que tú dices es bien importante como entender la diferencia. O sea, cuando viene un comentario, digamos, negativo para mejorar, ¿no? O sea, es de esos comentarios que vienen así como que la problemática con la mejora, ¿no? A estos comentarios que nada más son realmente de alguien que tiene problemas y que lo que hace realmente es expresarse a través de otras cuestiones y como que sacar ahí toda la ira, porque no es lo mismo que a lo mejor alguien me comente, oye, fíjate que tu video en este podcast, tu cámara estaba descuadrada, creo yo que lo pudieras cuadrar mejor de la siguiente manera. Ahí ese hate o esa crítica es bien recibida, claro, porque es crítica constructiva. Pero cambia cuando es alguien así de, oye, tu contenido es una mierda y no sirve para nada. Entonces ya cambia, ¿no? Es claro, entender también de quién viene o cómo viene. No sé si te ha tocado lidiar con, o si has tenido la mala fortuna de lidiar con ese tipo de cosas. Pues bueno, como te decía, a lo mejor en este caso yo creo que pues la persona a lo mejor también le conectó algo que es parte de su vida. Yo creo que a lo mejor ahí lo importante es no engancharse. Yo creo que la persona tendrá que resolver a fondo, sí, o buscar a fondo qué es lo que tiene. Y yo la verdad no me gusta engancharme con esos comentarios, sí, ¿no? Cuando se han recibido, bueno, lo importante es, pues adelante amigo,
qué bueno, ¿no? Gracias, pero trato de en este caso no entrar en polémicas, ¿no? En primera, ¿por qué? Porque, es decir, pienso que cada persona pues va a tener intereses diferentes. Pero si ya lanzan a lo mejor un mal comentario, como tú lo acabas de decir, ya una palabra pues inapropiada, creo que no soy yo directamente. Creo que yo le estoy moviendo algo. Un problema de más inconsciente que él tiene que, o ella tiene que resolver, ¿no? Sí. Entonces, igual es bien servido porque quiere decir que entonces también la música que estamos haciendo algo está generando, algo ¿no? está haciendo que a lo mejor tenga que trabajar, y es ahí donde a lo mejor como psicólogo les digo, pues tendrá a lo mejor que entrar a sesiones, a su terapia, o sea, y a su como proceso, de, mira, ¿no? en lugar de que me critiques, te dejo mis datos y visítame mi consultorio, puede ser un poco mejor. Así es. No, pero es bien interesante cómo, y yo creo que hasta sano cómo manejas esta parte. Pues como dices, ¿no? A lo mejor también si te enganchas con ellos, el culpable no eres tú. El culpable, perdón, no son ellos, vas a ser tú por engancharte. Y dos, pues la verdad, si no, aprendes luego a la mala que realmente engancharte no sirve de nada, ¿no? Claro. ¿Cómo fue, cómo es tu proceso de composición actualmente? Digo, ya me dijiste que el tema de tu composición es de entrada, tu libretita, tu extensión, que es donde encapsulas todo lo que se te viene a la mente, ¿no? Pero ya después, cuando ya... No sé si tengas como un número definido así de, no sé, voy a generar tantas ideas en mi libreta y teniendo ya cierto número de ideas, me voy a sentar a darles forma, o es de repente como te sientas, no sé, ¿cómo es ese proceso de composición? ¿Cómo lo llevas a cabo? Sí, pues fíjate que ahorita que lo dices, sí, yo creo que el iniciar una composición viene precisamente de una frase o término que me conecte. En base a esa frase es donde empezamos a imaginar. Me sucede algo muy chistoso que cuando empiezo a maquinar una idea, es decir, me viene a veces esa parte de los sonidos así de así, hasta que va sonando una melodía que se crea ficticia y posteriormente viene lo que es la letra, ¿no? Okay. Pero lo más chistoso es que al hacer las letras y ya empezar a buscar las canciones, me aparece como si estuviera yo visualizando un cello, estuviera yo visualizando un bajo, una batería. Okay. Y ya me estoy imaginando toda la canción, lo que es ya en un estudio completa, ¿no? Okay. Incluso a veces he llegado a ver hasta, no solamente yo, sino alguien que ya la está interpretando, ¿no? O sea, y cómo le daría ese matiz a esa persona, ¿no? O sea, vas proyectando al mismo tiempo que vas haciendo la composición. ¿Cómo la cantaría fulano de tal? O cómo la cantaría aquella chica también, porque dentro de las composiciones que hemos hecho, pues he hecho también composiciones propias para un varón, pero también como para una mujer. Sí, claro. Entonces es ahí donde yo ya visualizo cómo conectaría, cómo llegaría, ¿no? Qué matices le da, qué altos, agudos, bajos, y es ahí donde prácticamente cuando nos damos cuenta ya tienes algo. Ya se logró la canción, ¿no? Oye, ¿cómo es ese tema? ¿Tú creas primero la letra, después los sonidos, o tienes los sonidos y adaptas la letra, o es dependiendo al caso concreto? A veces yo creo que se puede mostrar en las dos facetas. Yo creo que sí tienes razón dependiendo cómo estés a veces en ese ánimo, en que viene, ¿no? Y cómo lo creas. Es bien chistoso porque alguna vez, yendo a comer pasta a un restaurante, ahí surgió una letra... ¿En qué te gusta? Menos de media hora. No inventes. Ajá, cuando me di cuenta ya había quedado, entonces llegué corriendo a la casa y agarré la guitarra y órale, vamos a darle hasta que salió. Creo que fue la composición más rápida que hemos hecho. Que has tenido hasta hoy en día. Exactamente. Órale, o sea, pero aparte sí, o sea, para tener ya la idea principal en media hora, sí habla de que fue fast track. Exactamente, ¿no? Oye, pues, qué interesante, cabrón. Hoy en día, ¿cómo encuentras tú la motivación hoy en día para ti, de manera personal? Pues yo creo que la motivación de manera personal es en mi familia. ¿Tu familia? Quienes siempre me han apoyado, han estado conmigo en los buenos momentos y en los malos. En que siempre y por convicción propia hay que hacer el bien. Entonces yo creo que todo lo que hagamos por bien va a dejar algo que te va a motivar, te va a alentar, va a cambiar no solamente tu perspectiva, sino la de muchos. Muchos te podrán criticar, muchos te podrán decir, pero para mí eso se convierte en una motivación. El que te digan no se puede, por el contrario, a mí me orienta más a llevar a hacer las cosas, constituye un reto. Entonces, en este caso es como yo veo algo a veces simple de lo positivo.
pero tengo bien esa convicción de decir, hay que siempre regresar a los orígenes. En lo más sencillo es donde está lo más grande, lo excelente, lo mejor, ¿no? Sí, claro. Es ahí donde yo te puedo decir que eso me satisface y me llena de felicidad. Y es lo que te impulsa, digamos, a seguir siendo a lo mejor o buscando ser mejor, ¿no? Así es. Aquí me gustaría hacer una reflexión en cuanto a tu persona. De tu niñez, ¿qué rescatarías que digas, este elemento de mi niñez hoy en día lo sigo haciendo y me llena mucho? ¿Y qué elemento de tu niñez crees que perdiste con el paso del tiempo, que dijeras, sabes que esta peculiaridad que tenía de niño no me di cuenta en qué momento la perdí y a lo mejor me hubiera gustado seguirla teniendo hoy en día? O sea, hacer como un proceso de reflexión introspectiva hacia lo que era ese Juan Saner niño. Bueno, de mi niñez yo creo que esa parte que a lo mejor era las travesuras, ¿no? El que a veces esa travesura te genera espontaneidad, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso es lo que se ha trasladado ahora, porque eso es lo que te ha hecho que te arriesgues, ¿no? O sea, es decir, el hacer una travesura y que después venían lo que eran por ende los regaños, los castigos, eso finalmente hace que uno sea aventado, que digas... ¿Y eso crees que hoy en día todavía lo sigues teniendo? Todavía, claro, ¿no? Todavía porque... Pues a veces eso motiva en charlas en donde comentamos a nivel familiar o con otros amigos y recuerdas esta parte y sí, nos genera risas y se vuelve parte del catálogo de que va a ser una conversación obligada cuando nos volvamos a reunir con amigos o con la misma familia. Y a lo mejor algo que yo dejaría o que ya prácticamente no se sigue, por lo que entendí, llevando ahorita, pues esa parte donde hacía uno rabietas, ¿no? Yo creo que eso no es nada bueno y creo que aprendí en el momento en el cual que hay que soltar las cosas. ¿Por qué? Porque a veces es uno muy aferrado, a veces uno posesivo, y creo que cuando aprendí a soltar las cosas, como que por ende todo se compuso y se mejoró, ¿no? Claro, sí. O sea, entonces, como que entendiste que hacer berrinche no deja nada bueno. Exactamente. Entonces yo creo que ese Juan que a veces se comportaba de esa manera, con esa explosión y posesividad, cambió radicalmente y creo que no sería conveniente tenerla. Volver a lo mismo, ¿no? Exactamente. Aparte ya no tendrías ni tiempo. No, ya no. ¿Cuál consideras para ti, Juan, que ha sido tu mayor logro a nivel personal, profesional? O sea, para ti que digas, para mí, lejos de otra cosa, mi mayor logro hoy en día es este. Muy bien. Pues lo digo sencillamente, sanar el alma. Algo, fíjate, algo que a lo mejor pudiera sonar, yo creo que muy fácil o muy concreto, es algo yo creo que muy complejo, ¿no? Sí es. O sea, de entrada entender cómo puedes sanar el alma o cómo trabajar en eso, es algo que... O sea, porque a lo mejor se me descompone esta computadora, la puedo arreglar y ya, ¿no? Pero trabajar de manera personal a un nivel interno creo que es de los procesos más complicados que existen. Exactamente. Creo yo, ¿no? ¿Cómo pudiste llegar o cómo has logrado, como tú dices, sanar el alma? ¿Cómo has podido llegar a esa etapa? ¿Cómo has trabajado en eso? Bueno, yo lo veo desde la perspectiva en cuando tú te sientes muy feliz, contento y siempre miras hacia adelante, ¿no? Sí, de lo que vas a hacer, de lo que vas a realizar y sobre todo de los proyectos que sigues soñando, ideando más adelante. Es ahí cuando te das cuenta que estás parado en un sitio en donde tienes la amplitud a los 4 puntos y creo que es ahí donde dices, no me voy a detener, voy a alcanzar mis anhelos y mis sueños. Ok, no, pues y teniendo esa convicción principalmente personal, yo creo que no hay situación o persona que te pueda parar, porque ya tienes bien claro tu objetivo, perdón. Y bien interesante esa parte, la verdad. Hoy en día, ¿tienes algún tipo de influencia o modelo a seguir, alguna trayectoria que digas, la trayectoria de tal o cual persona me gusta mucho? No por el hecho de a lo mejor querer replicarla, sino por el hecho de admirarla y que sirva así como de motivación para decir, quiero hacer algo no similar, pero me llama la atención como ellos lo hicieron en su momento. Bueno, sí, efectivamente, pues uno busca la trascendencia, ¿no? Si hablamos de personajes célebres o importantes, pues uno de mis autores favoritos ha sido Octavio Paz. Ok, hombre. Y finalmente logra hacer lo que muchos a lo mejor en su momento creían que no se podía.
y hoy en día pues ahora sí es una de las personas que es histórica, ¿no? Más reconocido. Y si hablamos en la música, pues sí, tenemos a diferentes autores que, vaya, siempre han sido uno de los modelos. Pues tenemos a Gustavo Cerati, y actualmente a Saúl Hernández, que son las personas que se atrevieron a hacer algo diferente. Sí. Y bien lo decías, Cerati no venía de ser un músico, no venía de ser un compositor, venía de una licenciatura en otra especialidad. Y finalmente logró revolucionar la música. Y se volvió ícono. Exactamente. En lo que dices, en lo que él revolucionó fue ícono, ¿no? Y marcó. Así es. Entonces, bajo ese rubro, pues es ahí donde quiere decir que a veces no nos debemos cerrar a todas las posibilidades y a lo que pueda encauzarte a lograr tus objetivos. Sí, no, pues hay un mundo de situaciones que se pueden explorar, ¿no? Y al final del día, conforme vas explorando más situaciones de la vida, valga la redundancia, te das cuenta que se van abriendo más campos, ¿no? Yo hago una metáfora sobre el tema del conocimiento y seguir aprendiendo, porque alguien me decía, oye, ¿no te arrepientes de haber desperdiciado 8 años de tu vida en estudiar 2 carreras que hoy no ejerces o que no las llevas a cabo como debería de ser? Y de entrada yo ahí tengo un conflicto, ¿no? ¿Cómo debería de ser según quién? O sea, porque realmente hoy en día vivimos bajo muchos modelos que son construcciones sociales, que realmente creo yo que son buenas en algún punto, pero también son demasiado malas para otros. Entonces me decían, ¿crees? ¿No te sientes mal de haber desperdiciado 8 años de tu vida? Y yo, es que no es desperdiciarlo. O sea, yo creo que el conocimiento, la educación o el aprender es algo de lo que es de las pocas cosas que en exceso no te harán daño. Uh-huh. Porque después la mayoría de cosas en exceso te va a hacer daño. Entonces yo creo que el tema de aprender, en lo único que te va a hacer daño es que te empieces a preguntar más cosas. Le digo, porque pasa que a veces uno se cree que sabe todo, pero sabes todo de una esfera. Yo así lo veo, ¿no? Entonces, estás en una esfera de la que tienes conocimiento de todo. En el momento que tú sales de esa esfera y conoces otra área de aprendizaje que no conocías, entonces tu esfera que era así, ahora es así. Y entonces tu mundo de dudas que tenías se incrementó exponencialmente. Claro. Y entonces ya sabes más, pero ahora te sientes todavía más ignorante, por así decirlo. Pues, pero es obvio porque tu burbuja, que era de este tamaño, ahora es así. Y entonces tendrás que absorber más conocimiento. Entonces creo yo que son de las cosas que nunca te van a hacer daño en ese aspecto. Yo así lo veo. Efectivamente, ¿no? Y creo que en todos los temas de la vida cotidiana pasa lo mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para ti, no sé si en la psicología encuentras nuevas cosas todos los días con cada paciente, y lo mismo pasa en la música con cada interpretación que realizas. Así es, yo creo que, como dicen, cada persona es única y repetible, y cada experiencia con las personas desde mi carrera de la psicología es diferente, ¿no? Y marca siempre una etapa de tu profesión. Y en la música, por supuesto, ¿no? Yo creo que es algo que complace mucho al alma también, ¿no? Es decir, la música siempre va a ser un medio universal, sí, en el cual tú te vas a sentir pues libre, ¿no? De hacer muchas cosas, donde vas a poder no solamente ser tú mismo, sino transmitir toda aquella pasión que tienes. Yo creo que eso es lo que nos mueve más, ¿no? Cuando uno está libre en esa parte, se crean cosas y por lo tanto vas descubriendo nuevas cosas, es decir, vas fusionando más sonidos, vas haciendo esto que fluya, y por consiguiente esto hace que se materialice. Sí, cuando claro, tú te das cuenta, se crea algo distinto. Entonces a mí me llama la atención incluso en algún momento una cita que hace Carlos Santana cuando logra hacer ese sonido tan peculiar que tiene, y él nace desde decir: yo quería hacer un sonido que todos identificaran, pero él mezcló todo en una sola cosa y lo logró, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando, exactamente, cuando tú escuchas a Santana dices: wow, este es Santana, ¿no? O sea, sí, inconfundible, ¿no? Y yo creo que finalmente se lo capté a él cuando lo muestra así. Y sí, efectivamente, para mí este espacio en el cual puedo yo interpretar lo que me gusta, puedo escribir las letras que me gustan, pues soy yo. Y sin perder tu esencia, exactamente, ¿no? Sin que te coma el personaje. Así cambiamos a lo mejor un poco del género de la música, seguimos siendo, ¿no?, el mismo, ¿no? Entonces, esto es el aporte, pues, que podemos dar. No, hombre, pues la verdad que bien interesante toda esta historia, cómo se te fue dando. Y cómo fuiste conectando todas estas piezas que fuiste encontrando a lo largo de tu vida, pues para conectar en lo que hoy eres y en lo que vendrá, que me queda claro que va a ser algo muy bueno,
porque de entrada ya tienes esa meta o esa claridad de decir, es disfrutar el camino más que tan solo la meta, ¿no? O sea, porque la meta puede ser buena, pero pues si no disfrutas el camino, muchas veces a lo mejor si te enfocas más en la meta, sin disfrutar el camino, siento que a veces esa meta te puede quedar a deber, ¿no? Aunque haya sido como la hayas planeado, pero a lo mejor te sientes, ¿y ahora? ¿Qué sigue, no? Entonces muchas veces yo creo que también el camino es muy importante y el disfrutarlo, pues más, ¿no? ¿Qué sigue para Juan Saner? Bueno, pues actualmente vamos a estar escribiendo más temas. Como dicen, esto no solamente se queda aquí, hay muchas cosas por hacer. También ya estamos lo que es preparando las futuras presentaciones, dado que por los temas de la pandemia, todavía, tenemos esa cautela. Pero una vez que ya se autorice bien al 100, ya estaremos en las próximas presentaciones. Vamos a seguir grabando también temas para promocionarlos después. Ahorita, estamos en ese rubro de esta promoción actual. Y por supuesto, ¿no? Más historias que contar a través de las canciones. Sí, no, hombre, pues yo creo que no van a faltar. O sea, yo creo que no van a faltar, ya sea por vivencias propias o inclusive de la misma vida que te vaya poniendo personas, porque no sé si te ha tocado que a lo mejor ya de escuchar alguna plática con algún amigo de repente digas, oye, eso podría servir para generar algún tipo de... Sí, ¿no? Entonces, yo creo que te va a ir bastante bien por el hecho de cómo haces la forma, y creo que también algo bien interesante aquí es pues un proceso que yo lo veo hasta como de cierta manera artesanal, porque te encargas de moldear, por así decirlo, de manera creativa todo, ¿no? Y ahí, para ir cerrando, me gustaría como que preguntar, para ti, ¿qué tan difícil es el tema de delegar en tu proceso creativo, por así decirlo? Porque entiendo que haces la composición, pero ya después viene la parte de, pues poner lo que es la musicalización y posteriormente el tema de la producción del video. ¿Cómo eres tú para delegar en esas áreas? ¿O te cuesta, se te facilita? ¿Cómo lidias con eso? Yo creo que se me facilita porque aquí finalmente es un trabajo en equipo. Es decir, cuando trabajamos con la producción es finalmente ir viendo lo que saque a todos provecho, ¿no? Sí, claro. Es decir, entonces, por ese lado creo que no tenemos problema en ver qué aportes puede haber, en que uno también puede influir. Y fue algo, como lo dices, curioso. Cuando hicimos esto, conscientes estamos que a veces hay que estar abiertos precisamente, no por seguir una línea comercial de la música actual, ¿no? Pero sí hay veces en que sí tienen que modificar ciertas cosas que se acoplen. Sobre todo, pues tiene que ver por estética de audio, de sonido. Claro. Y a través de eso es que cuando tenemos a los músicos en un estudio, estamos también abiertos a las ideas que también ellos nos puedan dar, ¿no? O sea, que no se pierda la esencia, ¿no? Sí, claro. Pero a lo mejor podemos experimentar nuevas cosas que pueden acoplarse. Entonces yo creo que este mundo está diseñado para que compartamos, ¿no? Es decir, entre más nosotros expandimos, pues más esto se va a viralizar, se va a generar, ¿no? Y yo creo que por ese lado hemos salido contentos con el trabajo que se ha hecho, porque hemos permitido que no sea solamente lo que yo diga, ¿no? Sino aportamos y dejamos también que los demás aporten. Sí, ¿no? Y en este proceso la mayoría de las personas que están en tu equipo te aportan para ellos las mejores ideas, ¿no? Entonces, si tú cierras de cierta manera ese proceso de delegación, a lo mejor muchas veces te puedes perder de buenas ideas, ¿no? De excelentes ideas para tu contenido, ¿no? Así es. No, hombre, Juan, pues la verdad es que muy agradecido por la plática. Gracias. Muy agradecido porque aceptaras pues participar en este proyecto que estamos llevando a cabo. La verdad que una plática muy amena. Gracias. Muy profunda, la verdad. ¿Dónde te puedes seguir todos los que nos escucharon, nos vieron? Muy bien, pues síganme en todas mis redes sociales. Actualmente estamos en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto YouTube. Y todas las demás redes sociales habidas por haber. Estamos como Juan Saner Music. Juan Saner Music. Y con esto prácticamente tenemos un enlace que nos da a todo lo que es la red de contenidos. Y por supuesto, con solamente ya teclear Google, ya los pueden encontrar. Ahí estamos, por supuesto, con mucho gusto para todos ustedes. Ok, tu música actualmente ¿ya la tienes en algún tipo de plataforma digital? ¿Ya se encuentra? Ya estamos Crónicas de una Sesión en lo que es Spotify, lo que es iTunes, Amazon, ya está, y Deezer. Ya tenemos ahí todo el material. Pues
ya saben, a todos los que nos escuchan o ven, vayan a seguir a mi amigo Juan Saner. De verdad que no se van a arrepentir. Yo ya tuve la oportunidad, te digo, sin previo aviso de escuchar una de tus canciones y la verdad que me quedé con muy buen sabor de boca. Y qué bueno que me dices que ya cuentan con la plataforma digital porque pues ahí vamos a poderte dar mayor seguimiento. Y ahorita que mencionas eso, es la primera vez que platico con una persona del género, no de música, pero sí que ya cuenta con su contenido en una plataforma de streaming digital. ¿Qué tan complejo es llevar a cabo ese proceso? Porque digo, yo lo hago para mi podcast y esto es mucho más sencillo que musicalmente hablando, ¿no? Porque no es lo mismo, realmente la distribución de un podcast es mucho más sencillo que la distribución musical. ¿Qué tan complejo es llevar a cabo esto? Sé que de antemano debes de contar con un sello musical para que puedas publicar este contenido, pero ¿cómo es? Digo, si nos los quisieras compartir. Claro, ¿no? Con mucho gusto. Pues antes que nada, debe uno de cubrir todo lo que son los requisitos que nos muestra la plataforma, porque uno de los principales puntos es que no debe haber plagios. Todos los temas deben ser debidamente registrados, tanto por lo que es Indautor, que es el gobierno federal, y posteriormente la sociedad donde ustedes se inscriban o se acoplen. En nuestro caso en México pues tenemos la SAO, que es la Sociedad de Autores y Compositores, pero también hay diferentes que son de diferentes países, la de Estados Unidos, la de Europa, etcétera, ¿no? Entonces siempre es debidamente, estas plataformas te van a pedir que todos los registros estén en orden, que tú subas todo lo que son tus boletines y te van a dar un proceso de tantas semanas en donde te asignan bien para la revisión. Porque el objetivo es que todo lleve un orden. Te van a asignar lo que es también un código que se llama IPEI, que es con el cual cuando tú suenes en diferentes países automáticamente van a identificar tu música y la van a conectar con la Sociedad de Autores y Compositores. Entonces, por eso es que debidamente debe de ir todo. A todos, ahora sí, seguidores y todos tus radioescuchas que en este caso se dediquen o se quieran dedicar, sí es bien importante, registren sus canciones con el objetivo de que sea algo que posteriormente no les cueste o puedan en este caso pues ganarse una demanda porque a lo mejor alguien más lo hizo y ellos no lo hicieron y literalmente lo decimos aquí en México, les comieron el mandato. Sí, ¿no? y eso pasa para cada uno de los temas que quieras sacar, ¿no? Todos los temas que quieras sacar de uno por uno tienen que ser así. O sea, letras, sonido, exactamente, todo debe ir debidamente registrado porque es una base donde tú también como autor pues vas a poder hacer un reclamo en dado momento con las situaciones de tus regalías o si alguien más quiere interpretarte un tema, ese tema se va a solicitar a la Sociedad de Autores y Compositores. Sí, claro. Y va a estar en ese registro y no va a haber ningún problema. Órale, pues está bien interesante ese proceso. Digo, gracias por compartirlo conmigo y principalmente con quien nos escuche y nos ve, que como dices, quieran o estén ya en esta industria y en este proceso de la música. Y para ir terminando, ¿algún consejo que tú le pudieras dar a quien nos ve, nos escucha? No necesariamente que se esté dedicando al tema de la música, pero a quien nos ve y nos escuche que quiera hacer algo diferente, que quiera emprender, como hoy en día se está muy viciado ese término, pero a alguien que quiera hacer algo diferente de lo que viene haciendo en su vida porque crea que no se siente todavía satisfecho y cree que todavía puede hacer lo que en realidad le apasiona, ¿cuál sería como que, basado en tu experiencia, el consejo que tú les darías? Que sigan sus sueños y que nunca en este caso hagan caso a las negatividades que les den. Lo peor que podemos hacer es a veces tomar mucha opinión de los demás cuando a lo mejor tu mente y tu corazón te dice haz esta parte. Entonces es seguir el sueño, no quitar el dedo del renglón, porque entonces si tú haces esto vas a generar algo distinto y va a ir encaminado a tus objetivos. Claro. Eso es lo que yo les diría. Aferrarse a las cosas buenas y sobre todo confiar en uno mismo y nunca perder la fe en Dios. Ok, hombre, pues qué mejor que eso, canijo. Como ya es habitual en todos nuestros podcasts, al final de siempre les pregunto a mis invitados alguna frase que les haya marcado en su momento la vida, que les haya cambiado la forma de verla, de algún autor, de algún libro, de alguna película, de alguna canción, etcétera. Para ti, ¿cuál ha sido, digamos, la frase que cambió tu forma de ver la vida o que en su momento te marcó para bien y que se las quisieras hoy en día compartir a todos? Claro, por supuesto. Hay una frase de un célebre autor, Juan José Benítez, del libro Caballo de Troya,
en donde dice, pasado y futuro es mi legado. Pasado y futuro es mi legado. Así es, ¿no? Y definitivamente, como dijeran por ahí, el pueblo que no conoce su historia, básicamente está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, pues, no sé si quieras agregar algo más, amigo. Claro que sí, pues antes que nada, Osvaldo, agradecerte nuevamente, muchísimas gracias, esta charla muy amena, muy a gusto, agradecido, muy a gusto también con tu auditorio. Yo de verdad creo que lo que estás haciendo revoluciona nuestras vidas, revoluciona aquí Alto Tonga, porque muchos también veo que en ti tienen esa fuente de inspiración. Gracias. En lograr lo que ellos quieren y en lograr conectar a más personas a través de su micrófono, de su cámara. Y creo que es una labor muy noble que estás haciendo y de verdad el mejor también de los éxitos, Osvaldo. Muchas gracias. Juan, pues es muy recíproco todo hacia lo que tú haces realmente. Y pues bueno, como siempre ha sido la premisa de este podcast, es tener estos espacios de diálogo para cualquier persona que guste de transmitir algo bueno a la población, a quien nos escuche, a quien nos vea, pues aquí vamos a estar siempre, ¿no? Entonces, gracias, de verdad, muchas gracias. Y pues a todos los que nos vieron o escucharon hasta el final, se llevan la mejor frase del día de hoy, que es: el pasado y el futuro es mi legado. Es mi legado. Así que tómenlo mucho en cuenta, amigos. Y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por escucharnos o vernos. Gracias, Juan. Gracias, Nos vemos en la siguiente. Y también, por último, quiero agradecer todas las facilidades que nos brindaron hoy en la cafetería Big Pan de aquí de Alto Tonga. Pues para también invitarlos a que vengan y la visiten, porque la verdad es que es un lugar muy, muy acogedor. Está muy padre el lugar, el concepto. Y pues obviamente tienen productos de muy alta calidad. Está frente a Coppel. Entonces, ya saben, gracias también aquí a los amigos de Big Pan. Gracias a todos los que nos vieron y escucharon. Gracias, Juan, nuevamente, de verdad. Y gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Listo. No, bien, gracias. Digo, yo creo que a lo mejor está un poquito medio...